Bendiciones, es un privilegio poder compartir en este día la palabra y me gustaría empezar con el título de un himno de un equipo de fútbol muy famoso, que es el Liverpool. El título es You'll Never Walk Alone, que traducido al español es Nunca caminarás solo. Y yo estoy seguro que si hay alguien que puede asumir esas palabras, esos somos los cristianos, los hijos de Dios, porque no estamos solos. Dios dijo que enviaría a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso debemos determinarle, creerle al Señor cuando Él dijo eso. Porque si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y esa es nuestra confianza, es ahí donde tenemos depositada nuestra fe. La palabra del año precisamente tiene que ver con caminar con Dios. Y en estas semanas estamos hablando acerca de la fe, porque ese camino tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo con confianza. Esto me recuerda cuando en mi casa mis hijos en ocasiones por la noche se han tenido que levantar porque tenían que ir al baño o a la cocina, y la oscuridad como que les da un poquito de miedo, y cuando eran un poquito más pequeños llamaban papá, papá. Y entonces yo iba y les agarraba de la mano, y entonces en ese momento, aunque hubiera oscuridad, aunque no se conocían bien, tenían cierto miedo del camino, el tener la mano de papá les daba mucha seguridad y les daba confianza. Yo creo que así, ¿verdad?, es como tenemos que vivir, porque la vida es como un camino, es como un viaje, es como una carrera, donde nos encontramos con problemas, donde no siempre todo sale como nos gustaría, porque tenemos que confiar en Dios, tenemos que fiarnos de su promesa, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso hoy en la Biblia me gustaría que pudiéramos ver un pasaje que nos habla de un viaje, con un protagonista que tuvo que enfrentar dificultades y donde determinó fiarse de Dios y creer que no estaba solo, que el Espíritu Santo le acompañaba en todo momento. Y no solamente le acompañaba, sino que también le ayudaba, le guiaba, le fortalecía, porque todas son esas acciones que el Espíritu Santo hace con nosotros. Te invito, ahí donde estás, a que me puedas acompañar en este viaje y que podamos acompañar al protagonista de este viaje, que es Pablo. Juntos iremos viendo cómo Pablo tiene que atravesar diferentes circunstancias, muy parecidas a las que seguramente nos toca vivir a nosotros. Veremos cómo él siempre le creyó a Dios, él se fió de Él, confió que estaría con Él todos los días, como también está con nosotros. Y por último veremos cómo el Espíritu Santo obró en su favor en medio de todas las situaciones que tuvo que afrontar, como también Él lo va a hacer con las nuestras. Porque Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, Él no hace acepción de personas, y como estuvo con Pablo, también está con nosotros siempre. Y qué bueno será que al final de este mensaje, cuando termine de compartirlo, tú también puedas decir: yo le creo a Dios, voy a confiar en Él, no estoy solo, Él está conmigo. Que puedas recibir el consejo que nos dejó David en el Salmo 37. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que vamos a comenzar este viaje. Lo podemos encontrar el pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, pero siempre es bueno cuando uno va a la Biblia poder ver el contexto, en qué situación, en qué momento, por qué ocurre eso. Para entender bien este viaje de Pablo, tenemos que ver que Festo sucedió a Félix como procurador romano en Judea. Él se quería congraciar con el pueblo judío, con los judíos, así que tomó la decisión de reabrir el caso de Pablo, que había quedado un poquito aparcado. Pablo enseguida se dio cuenta y dijo: bueno, esto no va a ir bien para mí, porque Festo va a querer ganarse el favor de los judíos, así que él, como era ciudadano romano, decidió apelar a César. Los ciudadanos romanos tenían ese derecho, podían apelar al César, y eso significaba que ningún magistrado podía azotar, matar, golpear, ni siquiera juzgar, sino que tenía que ser enviado a Roma. Así que debido a esta apelación, entonces tanto Festo como el rey Agripa determinan que Pablo tiene que ir a Roma. Y ahí es donde comienza este pasaje.
Lo podemos encontrar, como hemos dicho antes, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, y realmente es apasionante, es como un libro de navegación. Pues ha sido considerado incluso por los expertos como la mejor descripción que se ha hecho acerca de la ruta o viajes por el mar en el mundo antiguo. Sin duda, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, tenía un gran conocimiento acerca de la navegación a vela. Este viaje, además, tuvo lugar en un momento peligroso del año, un momento peligroso para la navegación. Normalmente, dicen los estudiosos, ¿verdad?, entre noviembre y febrero eran los meses más complicados para los viajes. Esta ruta que iba a Roma era una ruta común, porque abastecía a la capital del imperio de los cereales que se recogían en esa zona. Esto también nos hace recordar lo que está pasando hoy en día, con toda la situación también con cereales y en Ucrania, ¿no? Como diferentes lugares, la materia prima tiene que viajar a otros. Es ahí entonces cuando comienza este viaje, y me gustaría que pudiéramos ir juntos. Y vamos a ver entonces el primer capítulo del viaje. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, el primer versículo. Y el primer capítulo lo he llamado Viaje a Roma. Y el subtítulo, Ruta y compañía en el camino. Dice la palabra del Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Posiblemente en este barco, Pablo era el único de los presos que era ciudadano romano. Los otros, en su gran mayoría, serían criminales que estaban siendo enviados a Roma para su ejecución en los diferentes espectáculos romanos, luchando como gladiadores, siendo devorados por las fieras. Hay un refrán que dice: todos los caminos llegan a Roma. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que nos espera un futuro de gloria, un destino de gloria en la presencia de Dios. Pero la verdad es que en nuestra vida, en el viaje de nuestra vida, en ocasiones toma rutas o caminos inesperados, y que además tampoco podemos elegir quién viaja a nuestro lado. En ocasiones no nos rodean las personas más amables, más fáciles, más sencillas. A veces la vida nos lleva entonces a estas situaciones donde no estaba en nuestros planes. Pero vemos en el pasaje que a pesar de todo, Julio le trata bien a Pablo. Pablo todavía no estaba condenado, y como hemos dicho, seguramente los demás eran criminales, que ya había sido probado su culpa y habían sido condenados por ello. Pero a pesar de todo, seguro que Pablo fue de testimonio en el viaje. Es que es importante también en el caminar cristiano ser testimonio. La integridad de Pablo fue importante en ese camino, como también nuestra integridad es importante. Y aquí os quiero contar una pequeña historia, una historia antigua. En un reino muy lejano, un imperio muy lejano, había un emperador que determina convocar a todos los solteros del imperio, porque tenía que buscar pareja para su hija, que ya estaba creciendo. Así que un montón de jóvenes se alistaron, fueron allí al palacio y a ver cuál era el ofrecimiento del emperador. Y este hombre les dijo: bueno, os voy a dar a cada uno de vosotros una semilla diferente. La vais a guardar, la vais a cuidar, y dentro de 6 meses me la tenéis que traer en una maceta. Y vamos a ver la que sea la planta más bonita, la más bella. Será entonces esa persona la que consiga la mano de mi hija, y por tanto heredará el imperio. Y así es como se hizo, y salieron diferentes jóvenes. Ya llegó un joven que planta su semilla y estuvo esperando un día, otra semana, a que la planta brotara. Y mientras veía que los demás jóvenes le iban enseñando la maceta, ya está creciendo, mira, aquí ya empieza a salir flores, él veía que no había crecido nada. Así que se puso muy triste porque su semilla nunca germinó. Cuando llegó el momento, a los 6 meses de llegar al palacio, ni siquiera quería ir. Y llegó el último con su maceta vacía. Todos los demás hablaban de sus plantas. Cuando le vieron, se rieron de él. Y cuando llega el emperador, comienza a mirar todas las plantas, las diferentes macetas, incluida esa maceta que no tenía nada.
Y entonces el hombre dice, el heredero al trono va a ser este chico, precisamente el que tenía la maceta vacía. Y entonces todos se quedaron asombrados. ¿Cómo puede ser? El propio joven, el primero. Y entonces el emperador dijo, os di a todos una semilla infértil y habéis tratado de engañarme plantando otras plantas. Sin embargo, este joven tuvo el valor de venir con sinceridad, con valentía de estar aquí, y esas son las cualidades que el siguiente emperador debe tener. Así que ser íntegro es importante, aunque en ocasiones parezca que no es lo más fácil, pero al final eso va a ser importante. Pero volvemos al viaje y vamos a pasar al capítulo número 2, a partir del versículo 4, vientos contrarios y buenos puertos. El subtítulo del capítulo es dificultades al principio del camino. Dice el versículo 4, haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Comenzaron el viaje y pronto se encontraron con vientos contrarios. Y también es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida, no todo siempre va bien a la primera. No, las cosas no siempre suceden como nos gustaría. A lo largo de las diferentes etapas nos encontramos con dificultades de muchos tipos. En ocasiones simplemente no ocurre nada porque no hacemos nada. Sin embargo, la embarcación, a pesar de los vientos contrarios, consigue llegar a buenos puertos. Buenos puertos es el descanso que el Señor nos da en medio del desgaste de la vida, en medio de los vientos contrarios. Si estamos en Dios, el Señor va a permitir que lleguemos a esos buenos puertos. Así que quédate con esta frase que está titulando el segundo capítulo. A pesar de los vientos contrarios, el Señor siempre nos lleva a buenos puertos. Y si todavía no has llegado a un buen puerto, ten claro una cosa, es que el viaje todavía no ha terminado. Así que continúa confiando en el Señor. Dios está contigo. Como dice el Salmo 127, que me gustaría leer a partir del versículo 27, entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Si continuamos el relato, entramos en el siguiente capítulo, decisiones equivocadas. ¿De quién nos vamos a fiar en el camino? Pasamos al versículo 9 y dice la palabra, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e hibernar allí. Esta nave estaba bajo mando militar, por lo tanto el centurión era la máxima autoridad, era quien tenía que tomar una determinación, qué es lo que se hace. Se encontró en una disyuntiva, o hacer caso al piloto y al patrón, o hacer caso a un preso, a Pablo. El piloto quería terminar el viaje cuanto antes. Además, él se consideraba un experto y que podría dominar cualquier circunstancia que pasara en el mar. El patrón quería llegar también cuanto antes porque tiempo es dinero. El centurión, por tanto, seguramente también quería llegar lo antes posible. Por eso le interesaba la opción de salir ya. Además, Buenos Puertos no era un lugar donde la gente quisiera pasar el invierno. Lo consideraban aburrido y prefirieron salir con todo el riesgo que suponía salir en invierno, pero poder ir a un puerto, a un lugar más atractivo para sus ojos. Decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. Quizás ahora estás pendiente de tomar una decisión.
Y tenemos que determinar, ¿vamos a fiarnos de los expertos, de nosotros mismos, de nuestras opiniones o nuestras capacidades, de los intereses económicos? ¿O vamos a fiarnos de Dios? Porque en ocasiones hacemos más caso a los expertos o a otra gente que a la voz de Dios o a los consejos de los hombres de Dios. Casi siempre la alternativa que nos ofrece al mundo es la más cómoda, es la más sencilla, es la más rápida. Nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? A veces salimos de la seguridad de Dios porque no nos resulta tan atractivo como lo que el mundo nos ofrece y nos dejamos cegar. Y en esos casos nos estamos saliendo de la cobertura de Dios porque nos dejamos guiar por otras alternativas. O también por lo que hacen los demás. Como hemos leído aquí, la mayoría acordó zarpar. Así que toma la determinación de salir. Y aquí entramos en el capítulo 4. La calma antes de la tormenta, el peligro de fiarnos de nosotros mismos en el camino. Versículo 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Salieron del puerto y todo era plácido. Parece que el viaje iba a ser rápido, iba a ser sencillo, iba a ser cómodo. Sin duda, habían tomado la decisión acertada. Pablo solamente era un agorero. El viento de sur precisamente era lo que necesitaban y debió de haberles llevado a destino en unas pocas horas. Parecía que todo iba a ir bien, pero es la calma que precede siempre a una gran tempestad. Lo vemos en la meteorología. Estos días que nos acercamos al verano, especialmente por las tardes cuando llegan estas grandes tormentas, siempre hay unos instantes de calma donde el viento desaparece, está todo calmado y de repente llega la tormenta. Y es que es peligroso tomar decisiones basándonos en el momento actual, en lo que ven nuestros ojos, sin preguntar primero a Dios, sin pararnos a analizar las consecuencias que puede acarrear, basándonos solamente en el aquí y en el ahora, en el me apetece, en el siento, en el me parece. Cuando ocurren estas ocasiones y avanzamos y parece que va bien, lo ves como no pasa nada. O pensamientos cuando a veces tomamos determinaciones que nos alejan del Señor o del servicio y vienen ahí dardos. Ahora que no me tomo tan en serio las cosas de la iglesia, todo me va mejor. Mentiras que van ocurriendo ahí. Pero el pasaje nos enseña que no mucho tiempo después llegó el Euroclidón. Era un viento huracanado. El viento del sur cambia de repente a una tormenta y el barco fue desviado de su ruta de navegación. Estuvieron navegando a la deriva durante 14 días. ¿Y cuántas veces, al igual que en esta ocasión, nos lanzamos a distintas empresas en la vida, siguiendo nuestros propios pensamientos, basados en la sabiduría humana? Y también empezamos con vientos favorables, pero de repente todo aquello que parecía tan sencillo se transforma en un desastre. Porque no nos debemos dejar engañar por los principios que no proceden de Dios, aunque a simple vista se disfrace de ángel de luz, porque la paga del pecado es la muerte. Si decidimos andar por nuestra cuenta, vendrá la tempestad en nuestra vida. Pablo ya lo había dicho, pero no le hicieron caso. En los Proverbios encontramos dos textos muy parecidos. En el capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y un poquito más adelante, en el capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Una doble repetición. Y no es casualidad, porque cuando Dios repite algo, es porque nos quiere remarcar su importancia. Así que llegó la gran tormenta. Y entramos en el capítulo 5, cuando todo parece estar perdido. La desesperanza en el camino.
El versículo 17 dice que una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo abatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían perdido toda esperanza de salvarse. Usaron de toda su experiencia, de todas las técnicas de navegación que había, pero estaban perdidos. En aquella época no había GPS ni ese tipo de herramientas que tenemos ahora. Dependían de las estrellas para poder ver la localización, dónde estaban. Pero hemos leído en el texto que por días no vieron ni sol ni estrella, así que estaban completamente perdidos. Para ellos, el viaje había llegado a su fin. Y hay personas que piensan que aquí, en este momento, donde parece que ya no hay salida, la historia se acaba. Quizás tú que me estás escuchando en este día, puede que estés pensando lo mismo. Así también hoy en día se siente la sociedad que ha decidido vivir de espaldas a Dios y que parece que ya no hay salida para la crisis económica, para la situación política. Incluso a veces también los cristianos en determinados momentos de nuestra vida podemos pensar que todo está perdido. Pero hoy quiero darte un mensaje de esperanza, no es así. El Espíritu Santo es nuestra guía. Sin Él estamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, en medio de las tormentas de la vida. Pero con Él todo es posible. Por eso el capítulo 5 no es el final. Hay un siguiente capítulo, el capítulo 6, milagros, la intervención sobrenatural del Señor en el camino. Así que vamos al 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Los hombres ya no podían hacer nada, ya no había esperanza. Es que es verdad que hay momentos donde ya no se puede hacer nada, pero Dios no permitió que el barco se hundiera, porque Pablo tenía que llegar a Roma. Y aquí es donde vemos una vez más que donde no llega la mano del hombre, llega la mano de Dios. Y esta frase es algo más que un bonito eslogan para una campaña evangelística, o que los cristianos podemos decir, no, es ahí donde surge la misericordia y el amor de Dios hacia sus hijos. Él salvó a toda la tripulación por amor a Pablo. Y ahí Pablo se pone en pie, se levanta. A partir de ese momento, Pablo toma el control de la situación. Al principio no le hicieron ni caso, no le escucharon, pero cuando ya no había esperanza y él se levanta, de repente todos empiezan a escuchar. Y así también nosotros, los hijos de Dios, somos la esperanza en medio de una sociedad que ha perdido el control de todo. Por eso creamos que Dios nos va a usar así también en nuestro trabajo, en nuestra familia, en conversa, en el vecindario, en el lugar de estudios, cuando parece que no hay salida. Los hijos de Dios nos podemos levantar con voz profética, declarando: no todo está perdido. Estamos viendo a lo largo de este viaje que nunca caminamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros, que no solamente está con nosotros, sino que obra y actúa en amor y en favor nuestro, de muchas maneras. Pero también es el anhelo del Señor que podamos tener tiempos especiales y sobrenaturales en su presencia. Que podamos buscar esa intimidad especial, donde recibir esa visitación divina, donde podamos encontrar ánimo, renuevo, fortaleza, dirección, pero también identidad, palabra, dirección y poder. Es lo que Pablo experimentó en ese momento, un encuentro sobrenatural con el Señor
que lo cambió todo. No solamente para Pablo, sino que también todo el ambiente fue transformado. Pablo se levanta y dice: ánimo, tener buen ánimo, les dijo, no vais a perecer. Les trajo una palabra sin duda difícil de creer en medio de lo que estaban viviendo. Lo que veían sus ojos, lo que sentían sus corazones en ese momento era todo lo contrario. Pero es que Dios siempre trae palabras de esperanza. Por eso qué importante es que podamos ver con los ojos de la fe, que podamos experimentar el consuelo en los momentos difíciles, porque la última palabra la tiene siempre el Señor y no las situaciones que nos rodean. Él dijo que había estado con el Señor. Por tanto, lo que él estaba hablando no era solamente su opinión, era palabra de Dios. Dios había estado con él. No eran palabras de sabiduría humana. No se trataba solamente de algo que a él le parecía. Hablaba con la profunda convicción de que Dios le había hablado y de que estaba con él. Por eso él pudo decir: con el Señor de quien soy y a quien sirvo. ¡Qué gran declaración! Una de las mayores declaraciones que podemos encontrar en todas las Escrituras acerca de cuál es nuestra identidad. Saber que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y antes de continuar con la historia, me gustaría leeros un pasaje del mismo apóstol Pablo. Y te quiero invitar, en la medida de si es posible, que puedas cerrar tus ojos por un momento y que puedas escuchar con atención, porque es una palabra de Dios para tu vida en este día y en este momento. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, encontramos estas palabras. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no vamos entonces también a servirlo? Como dijo Pablo, el Dios del que soy y a quien sirvo. Ojalá que cada uno de nosotros podamos hacer esa misma declaración, hacer de esta frase un estilo de vida. Era el estilo de vida de Jesús. Él mismo, cuando fue tentado por el mismo Satanás, le respondió: vete de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo sé en quién he creído, por eso le sirvo. El servicio viene después de la adoración. Por eso recuerda que Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que puedas hacer para Él. Y el pasaje nos enseña, una vez más, que la voluntad de Dios siempre se cumple. Pablo tenía que ir a Roma, Dios se lo había dicho. Por tanto, Dios mismo se iba a encargar de que se cumpliera su palabra. Como dicen las Escrituras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo tenía la convicción de lo que Dios lo había dicho. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará.
Pero en el pasaje vemos también que es verdad, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer también la nuestra. Por eso hemos leído en el versículo 26, con todo es necesario encontrar una isla. No basta con saber lo que tenemos que hacer, debemos hacerlo. La respuesta del Señor no vendrá si nos quedamos tirados en casa, esperando a que se abran las puertas de los cielos, a que llegue el milagro. No, el Señor busca en nosotros actitud, disposición, y Él se va a encargar de capacitarnos. Con todo, necesitamos encontrar una isla, dijo Pablo. Es decir, debían ponerse en marcha y Dios sería el que haría el resto, todo lo demás. Por eso el pasaje continúa diciendo, como cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Era necesario que comieran para reponer fuerzas. Si se quedaban solamente lamentándose, pronto quedarían sin fuerzas para seguir adelante. Pablo les mostró que tenían que comer, tenían que renovar fuerzas físicas también, porque las iban a necesitar para más adelante. Así nosotros también necesitamos reponer nuestras fuerzas. El Señor nos habla de un cuidado integral de nuestra vida y en nuestra dieta diaria. Y es bueno alimentarse bien porque somos templo del Espíritu Santo, pero la dieta que Dios tiene para nosotros no queda solamente en comida y bebida. Necesitamos alimentarnos de lo que Dios nos da. La presencia del Señor nos fortalece. Y el texto que acabamos de leer continúa con algo que es tan importante y que muchas veces se nos olvida: la gratitud. Dios les iba a salvar, pero ellos tenían que dar gracias. Por eso Pablo, lo primero que hizo, tomó pan y dio gracias en presencia de todos. Qué importante es la gratitud. Reconocer que es por el Señor y no por nuestros méritos. Darle a Él todo el crédito, toda la gloria. Así que al final, como no podía ser de otra manera, llegaron a tierra. El viaje acabó y acabó bien. Y por eso el capítulo termina de esta manera en el versículo 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo terminó su viaje, llegó a Roma como estaba determinado. Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer, y el Señor le acompañó en todo el camino. A lo largo de este viaje hemos visto cómo Pablo nunca estuvo solo. ¿Veis cómo por eso, si alguien puede cantar la letra de ese himno, nunca caminarás solo, somos los hijos de Dios? Porque en tormenta, en dificultad, en enfermedad, en crisis económica, no sé cuál es la situación, pero no caminas solo. El Señor acompañó a Pablo siempre, aunque hubiera momentos, como hemos visto, donde parecía estar todo perdido. Pero Pablo siempre mantuvo su confianza en Dios. Así que hagamos nosotros también lo mismo en nuestro caminar con Dios. Dios no nos ha dejado solo. Él camina a nuestro lado. Como dice una canción que cantamos muchas veces en nuestras congregaciones, Él siempre está obrando, aunque no podamos verlo. Así que me gustaría, para terminar, que pudieras recibirlo como una palabra de Dios para tu vida. No sé en qué punto del viaje estás. El pasaje nos muestra varias etapas por las que podemos estar transitando. Pero estés donde estés, créele a Dios. Confía en Él, porque Él está contigo en el camino. Y me gustaría terminar con una oración, pero también hablándote a ti, si quizás estás también en un viaje, el viaje de tu vida, pero te encuentras solo, porque no has recibido a Jesús, no tienes a Dios. Y hoy quieras juntamente conmigo hacer esta oración y decir: yo necesito esa ayuda, yo solo no puedo. Me gustaría que pudiéramos orar juntos para que puedas invitar a Jesús a tu vida, para que te acompañe siempre, en los momentos buenos
y los momentos malos. Si es así, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de ritos, estamos hablando de una relación personal con Dios. Y por eso a través de la oración, que no es otra cosa más que hablar con Dios, si tú quieres recibir a Dios en tu vida y experimentar ese acompañamiento todos los días, te invito a que puedas repetir juntamente conmigo ahí donde estás. Esta oración es sencilla, pero Dios no demanda nada más. Si es así, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en este día reconozco que en el viaje de mi vida me encuentro solo. Personas pudieron aparecer y salir, pero en los momentos claves estoy solo. Por eso hoy quiero recibirte en mi vida. Y por eso, Señor, quiero pedirte perdón primeramente. Perdón porque he vivido de espaldas a ti. Perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo ello. Pero en este día te pido que entres en mi vida y te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Y te doy gracias porque tú ahora escribes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te animo a perseverar, a que sigas buscando de Dios, a que hables con Él como el que habla con su padre, con su mejor amigo, a que busques una iglesia con sana doctrina para poder congregarte, para seguir creciendo en Dios. Yo hice esta oración hace 20 años, cuando me encontraba solo en el camino, y fue la mejor decisión. Sigo viviendo tormentas, sigue habiendo momentos difíciles, pero no estoy solo. Y cuando hay tormentas, yo creo en Dios, porque Él es el único que puede parar las tormentas. Así que te animo a perseverar. Y para ti que me estás escuchando, que eres cristiano, que eres creyente, que tienes al Señor, que estás caminando en la vida, pero quizás te sientes identificado con este viaje por diferentes etapas que puedas estar pasando, me gustaría también que pudiéramos orar juntos, para que podamos experimentar ese acompañamiento del Señor y que para que podamos creer que verdaderamente Dios está con nosotros. Señor Jesús, te doy gracias en este día, porque sé que tú estás conmigo, porque esa es mi confianza, Señor, porque cuando hablamos de la fe no es otra cosa que creer, que confiar, y yo quiero creer y confiar en ti, Señor, como lo hizo Pablo. Yo también puedo estar atravesando situaciones difíciles, y cada uno de los que estamos conectados y ahora escuchando este mensaje, algunos estarán en tormentas, otros estarán a punto de emprender un viaje, otros estarán quizás viviendo esa calma, pero que precede de malas decisiones y saben que les va a llegar una tormenta. Sea cual sea, Señor, la situación que podamos estar viviendo, queremos y creemos que tú estás con nosotros y que tú tienes el control de todo. Así que gracias de antemano, porque tu presencia está con nosotros, nos hace paz, nos da descanso y nos ayuda, Señor, a perseverar. Así que en el nombre de Jesús yo quiero orar por cada persona que está escuchando este mensaje, oh Dios, que están en su propia etapa del camino, que tú les acompañes y que obres en su vida y que podamos dar testimonio de que tu mano poderosa está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues que Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Y vamos de gloria en gloria en gloria, y gracia que cambió nuestro corazón. Dile a tu amigo, tu amigo soy, a tu reino me has traído, esclavo fui yo y ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Y vamos de gloria en gloria en gloria, y gracias que cambió y nuestro corazón. Dile Jesús.
abrió.